Medicus Mundi Guipúzcoa presenta una serie de 4 podcasts que dan voz a las alianzas y resistencias frente a las ofensivas antiderechos. El de hoy trata de Afganistán en manos de los talibanes, una viñeta sonora sobre cómo los fundamentalismos y la instrumentalización de ciertas creencias o discursos afectan en las vidas y cuerpos de las personas, especialmente en las libertades de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, así como una entrevista a una reconocida activista y refugiada frente a estas ofensivas. Hoy estaba con mi hermano John viendo las noticias, donde hablaban de la cruda realidad que sufren las mujeres afganas desde que los talibanes han vuelto al poder, y comenta mi hermano: hace unos meses vi un documental sobre Afganistán y decían que aquellas prácticas que a ojos de los colectivos proderechos vulneran los derechos más fundamentales de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, son costumbres culturales basadas en el Corán y que están bien vistas por la sociedad afgana. Así que no sé cuál es el problema. Me quedé a cuadros. Le pregunté que cómo podía decir eso. Estuvimos hablando un buen rato y me di cuenta de lo peligrosas que pueden llegar a ser ciertas afirmaciones, discursos y prácticas que veo injustificables. Por ello, y con el fin de acercar la realidad que viven las mujeres afganas y su resistencia desde los márgenes, he contactado con Medicus Mundi Guipúzcoa, ya que en sus 6º encuentros sobre los fundamentalismos pude escuchar a Masuda Koistani, activista por los derechos de las mujeres y refugiada afgana, y les he propuesto que vuelvan a contactar con ella. Hola de nuevo, Masuda. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que me han dado. Quisiera también disculparme porque he estado muy enferma durante 2 semanas. Ha sido muy duro y no he podido hacer nada. Así es que, de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad y por hacerme esta entrevista. Tal y como pudimos conocer en los pasados encuentros, gracias a los relatos de activistas internacionales, la vulneración de derechos que sufren las mujeres en todo el mundo va en aumento y la realidad que sufrís las mujeres afganas es especialmente cruda. Masuda, ¿cuál era la realidad del país hasta que en 1996 los talibanes llegaran al gobierno? ¿Cómo vivían las mujeres? ¿Qué dice el Corán? Antes de lo que mencionas de 1996, antes hubo una guerra anterior entre los partidos políticos afganos que recibían el apoyo de diferentes países de la región, pero especialmente de Pakistán. Pakistán es el país que más influencia ha ejercido durante estos 40 años en Afganistán. Ellos apoyaban a Hezb Islami con Gulbuddin Hekmatyar. Y en aquella época, cuando la mayoría de los partidos políticos luchaban contra Rusia o los comunistas, acordaron iniciar un nuevo gobierno islámico. Pero, por desgracia, en aquel momento, Gulbuddin no llegó a un acuerdo con el resto de los partidos políticos, sobre todo debido a sus problemas personales, porque él procedía de otra etnia y tenía otro idioma. Y él únicamente quería que ese grupo étnico con ese idioma estuviera en el poder, pero el resto de los partidos políticos no estaban de acuerdo con él. Así pues, estos partidos políticos, la mayoría, de hecho, empezaron a luchar unos contra otros. En esa época la lucha fue fuerte, la situación fue mala, pero las mujeres seguían manteniendo su posición, sus responsabilidades como profesoras, como médicas, como enfermeras, ingenieras, pero de una forma diferente. Antes de esa época,
Ellas trabajaban igual que podría trabajar cualquier mujer de un país europeo y podían vestirse con normalidad, pero cuando esta mayoría llegó al poder, tuvieron que cambiar su forma de vestirse, cubrir su cabeza y el cuerpo en general. Después, cuando los pakistaníes crearon los grupos talibanes radicales, con las madrasas radicales en los pueblos, donde solamente enseñaban temas islámicos radicales, es decir, solamente enseñaban la opción más dura y restrictiva del Corán, que de hecho no es el verdadero Islam, no es el Corán real. Y cuando los talibanes llegaron al poder en 1996, entonces estaban en contra de todos los partidos políticos, pero su objetivo principal eran las mujeres. Impidieron entonces que las mujeres asistieran a clases, se cerraron todas las escuelas. Incluso la escuela primaria se cerró para las niñas. Solamente unas pocas mujeres pudieron trabajar como enfermeras en algunos centros sanitarios, en algunos hospitales, pero no todas las enfermeras o doctoras. Y incluso para eso tenían que ir completamente cubiertas. No había educación, no había nada para ellas. De hecho, contrataban a las enfermeras y a los médicos de Pakistán. Y esa era la política de Pakistán. Ellos siempre han querido que el pueblo afgano quedase por detrás, que no se desarrollara, que quedase más atrasado. Esa ha sido su regla, esa ha sido su normativa. Cerrar la educación a las mujeres en este país. Pero en aquella época las mujeres no se quedaban calladas. En aquella época todavía había buena tecnología, de manera que podían enviar sus mensajes. Y no era como hoy, efectivamente, no se podían enviar mensajes por las redes sociales, pero aun y todo seguían teniendo forma de comunicarse, tenían clases de costura, por ejemplo, y a veces estas clases les permitían a las mujeres reunirse y así hablar e intentar encontrar soluciones para ellas. Por desgracia, muy pocas mujeres activistas tenían en aquella época la posibilidad de obtener una educación, aunque fuera en casa. Y cuando las autoridades se enteraban de que las mujeres se reunían para recibir algún tipo de educación, las detenían. Incluso muchas fueron matadas. Pero eso es algo que no se contaba en las noticias, ni en las redes sociales, ni siquiera en los libros de historia. Pero en relación a tu pregunta sobre el Corán, el Islam aumentó los derechos de las mujeres, diciendo que las mujeres son seres humanos y tienen los mismos derechos que el hombre. Pero estos radicales tienen un pensamiento muy patriarcal, sobre todo en Afganistán. Estos terroristas no ven a las mujeres como seres humanos. Y lo que pasa es que ellos no leen el Corán real y no conocen la verdad sobre lo que dice el Corán, sobre las mujeres, sobre cómo hay que tratarla y respetarla. Pero no son ellos quienes tienen que dar permiso o no a las mujeres para tener acceso a la educación. El Corán dice que la mujer y el hombre son seres humanos y tienen los mismos derechos a la educación y a su posición en la comunidad. Pero como digo, estos terroristas no dan ningún valor a estos aspectos del Corán y ni siquiera saben lo que hay escrito en el Corán a este respecto. ¿Qué significaron los 20 años desde 2001 hasta 2021 de ocupación estadounidense en su país? ¿Qué papel desempeñó Estados Unidos? ¿Cuál fue su relación con los talibanes?
¿Qué libertades se recuperaron tras tener un gobierno democrático en el poder? Bien, entre 2001 y 2021, cuando los Estados Unidos con la OTAN estuvieron aquí, prepararon de alguna manera el camino para que las personas pudieran vivir una vida buena y que pudieran practicar un poco la democracia. Sin embargo, con la cultura patriarcal de Afganistán, la gente, siguió un poco esta norma en bloque. Otras personas con mentalidad más abierta o activistas dicen que realmente lo que se aplicó no era una democracia verdadera en las comunidades. Por ejemplo, antes de 2001 no había muchas mujeres en el ejército, pero después de ese año se intentó con mucha fuerza que las mujeres participasen en el ejército. Este es un ejemplo real. Y por dar una imagen, más del 20% de los soldados del ejército pasaron a ser mujeres. Otro ejemplo que puedo mencionar es que antes de 2001 las mujeres no tenían ninguna autoridad para utilizar sus propios ingresos, a pesar de haber trabajado y a pesar de que se trabajase mucho para concienciar a las mujeres rurales. A partir de entonces ellas conocieron cuáles eran sus responsabilidades y incluso la gente, las mujeres del campo, pasaron a poder hablar con los hombres y decirles, bueno, este dinero es mío y con esto puedo comprar algo para mí. Con respecto a la educación, y por resumir, cuando las mujeres empezaron a reaccionar un poco, las familias se oponían a ellas, pero ellas empezaron a enfrentarse a las tradiciones para mejorar la educación. Empezó a haber mujeres que tenían másteres, doctorados, mujeres a nivel gubernamental, en el Parlamento, abogadas, médicas, etcétera. Y incluso en las ciudades, las mujeres no podían casarse antes sin el permiso de las mujeres. Pero empezó a ocurrir que las familias comprendían que era elección de las chicas si decidían casarse con alguien o comprometerse con alguien o no, y que ellas tenían algo que decir al respecto. Estos son los 3 ejemplos principales que puedo mencionar sobre los cambios que se produjeron en Afganistán en aquella época, que las mujeres empezaron a poder decidir un poco. Incluso empezó a haber mujeres que desarrollaban una carrera como cantantes, etcétera. Gente que trabajaba duro, mujeres que trabajaban mucho. Incluso muchas mujeres de mi edad todavía no se han casado y es su elección. Si quieren, pueden casarse y si no lo quieren, no hay obligación para ellas de hacerlo. En las zonas rurales quizás es un poco diferente, ¿eh? Los matrimonios forzosos son más frecuentes. ¿A qué crees que se debe la desocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos? ¿Cómo vivió el pueblo afgano esa decisión? Bien, los Estados Unidos tienen mucho poder y mucha autoridad. En todos los proyectos, en todas las actividades políticas, hacía falta el permiso de Estados Unidos. Incluso el gobierno
no podía adoptar pequeñas decisiones sin la autorización de Estados Unidos. Por ejemplo, durante 2019 hubo una gran reunión de un Consejo de Paz a nivel nacional. En esa gran reunión decidieron liberar unos 5.000 terroristas de las cárceles. Las autoridades, las personas en el gobierno no estaban de acuerdo porque sabían que esos terroristas habían matado a personas inocentes y por eso dijeron que no era una buena decisión para nuestro futuro, que habíamos arrestado a estas personas, cosa que había costado mucho y que no estaba bien liberarlas ahora. Pero el precio que se pagó fue alto. ¿En qué sentido? Bien, pues porque los Estados Unidos les forzaron. En nombre del acuerdo que tenían, acabaron liberando a más de 5.000 terroristas de las cárceles. Y después, estos terroristas mataron a inocentes en diferentes ocasiones, en diferentes ataques suicidas. En los distintos ataques suicidas murieron más de 600.000 personas y más de 1.000 personas quedaron discapacitadas. Y los daños materiales de viviendas y demás fueron importantes. Pero, sin embargo, nadie preguntó a Estados Unidos por qué. ¿Por qué habían decidido liberar a esos terroristas que habían sido arrestados por las fuerzas de seguridad y encarcelados? ¿Cuál era la razón de hacerlo? ¿Por qué? Nadie ha dado una respuesta a estas preguntas. Los Estados Unidos no respondieron. Tras la vuelta al gobierno de los talibanes en 2021, el portavoz talibán prometió que se realizaría una interpretación más moderada de la Sharia, ley islámica, donde se reconocerían ciertos derechos fundamentales que afectan directamente a la vida y a la libertad de las mujeres. A la vista está que fue una acción propagandística para ganarse el reconocimiento internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional tras este incumplimiento? ¿Ha habido cierta legitimación a los talibanes? Tal y como he dicho antes, lo que dijeron los talibanes por boca de su portavoz Zabiullah Mujahid después de llegar al poder en 2021 no era cierto. Lo que querían era tener un reconocimiento ante la comunidad internacional. Pero la comunidad internacional ha apoyado a las mujeres a través de sus acciones de protesta y en manifestaciones varias. Y gracias a esto, la comunidad internacional ha ido dándose cuenta de la realidad, de que lo que dijeron no era cierto, sino que son terroristas apoyados por Pakistán. Los talibanes, por tanto, no han respetado los derechos humanos ni los derechos de las mujeres. No respetan este tipo de cosas. Y detuvieron todo tipo de actividad para las mujeres, tanto educativas como de otro tipo. Las mujeres ni siquiera tenían derecho a la protesta o manifestación, ni nada por el estilo. Incluso mataban a las mujeres que se manifestaban por sus derechos y amenazaban a las mujeres activistas. Cuando las encarcelaban, les quitaban sus pasaportes, sus DNIs, amenazaban a sus familias. Estas mujeres no podían salir del país. No podían ni siquiera hablar de sus propios derechos. Pero la reacción de la comunidad internacional, tal y como hemos visto en las noticias,
ha sido decir a los talibanes que tenían que respetar los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Sin embargo, como digo, no lo hacen. Cada día aumentan el número de violaciones de los derechos de las mujeres, los derechos humanos, y amplían toda esta violencia y genocidio, silenciando a las mujeres, deteniéndolas, golpeándolas. Las mujeres no pueden hablar. ¿Cuál es la realidad actual del país? Las grandes perjudicadas son las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. ¿Cómo viven? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se les vulnera? ¿Cómo viven esta realidad los hombres? Lo cierto es que la situación de Afganistán, las cosas que allí suceden, dependen de solamente un grupo de personas. Por ejemplo, la gente de habla pastún, y de acuerdo a sus tradiciones étnicas, las mujeres no tienen derecho a la educación y, según sus creencias, las mujeres ni siquiera cuentan como seres humanos en la vida normal. Las mujeres no pueden hablar en la vida normal ante un hombre. Según su cultura, las mujeres siempre tienen que obedecer a los hombres. Por ejemplo, en la comunidad pastún, a las mujeres no se les permite comer los alimentos en la mesa junto con su marido o con los hombres de la casa. Ellas cocinan muy bien la comida, se encargan de organizarla, pero únicamente pueden comer una vez que los hombres han terminado de comer. Esa es la realidad. Ellos aplican este tipo de normas que son de su cultura al resto de las personas cuando esas personas no pertenecen a este pequeño grupo, a esta pequeña étnica con una cultura concreta. Hay diferentes realidades en Afganistán, pero por desgracia este pequeño grupo recibe el apoyo de Pakistán y fueron creados por Estados Unidos antes de 1996 en Pakistán. Crearon esas madrasas y luego los Estados Unidos fue a Afganistán para quitar del medio a esos terroristas, pero por desgracia no lo hicieron debido a sus negocios, debido a la extensión del narcotráfico y a causa también de las muestras de poder que ostentan ante el mundo. Esa es la realidad. Y también está su sistema patriarcal, que tiene mucho más efecto en toda la sociedad de Afganistán. Y la mayoría de las personas allí respetan el sistema patriarcal y lo siguen, salvo algunas personas formadas, educadas, que no respetan ese sistema patriarcal. Me refiero a un sistema patriarcal de tipo radical, como el que ellos practican. No es una realidad aislada, es una realidad que otros países también sufren y que de una u otra manera nos afecta a nivel global. ¿Cuál tiene que ser la respuesta o actuación de la comunidad internacional? Estas actividades terroristas afectan a los países vecinos, pero por desgracia, algunos países vecinos les apoyan. Como digo, Pakistán es el primero, Irán también, China está en el plano opuesto a los Estados Unidos y para ellos es una gran oportunidad para mostrar su poder al mundo entero, que China tiene poder a través del apoyo a estos terroristas. Y también Turquía. Incluso Turquía les apoya de alguna manera a estos terroristas. No se trata solo de la comunidad internacional, sino que estos grupos terroristas reciben apoyo de redes terroristas internacionales. Es como si fuera una gran
empresa, una gran mafia que apoya a este grupo talibán. Y en la actualidad disponen de mucho dinero. Es curioso, pero uno de sus directores, por ejemplo, tiene un salario de $4.000 al mes. Eso es lo que gana en la actualidad. Y el resto de la gente, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Qué comen? Dicen, no, los demás tenéis que rezarle a Dios para que os dé comida. Dios es bueno y os dará comida. Pero para ellos todo es fácil, porque con estas redes internacionales terroristas, estas mafias internacionales, reciben mucho apoyo. Y por eso la comunidad internacional, quienes defienden los derechos humanos o los derechos de las mujeres, tienen que enfrentarse a ellos, pero no tienen tanto poder como esas mafias, como esas grandes redes terroristas. Entonces, no solo es peligroso para los países vecinos, sino que es peligroso para todo el mundo tener a estos terroristas extendiendo su actividad por el mundo entero. Y nosotros o nosotras como activistas siempre pedimos a la comunidad internacional que organice conferencias para nosotros y que de esta manera podamos dirigirnos a la comunidad internacional, a las personas que están fuera de Afganistán. Les pedimos que no apoyen de ninguna manera a estos grupos terroristas. Si la comunidad internacional o los países de la Unión Europea les reconocen de manera formal, les estarán abriendo el camino para que luego puedan seguir llevando a cabo sus actividades terroristas fuera de las regiones afganas. Lo cierto es que algunos países vecinos se benefician de todo esto porque así se detiene el desarrollo de nuestro país, Afganistán. Cuando tuvo lugar la evacuación, la mayoría de las personas formadas, pertenecientes al mundo académico, se fueron. Y están muy agradecidas a la comunidad internacional por haber salvado sus vidas. Si nos hubiésemos quedado allí, sin duda nos habrían matado, no nos habrían dejado con vida. Pero lo que dice Pakistán, una vez dijo el primer ministro de Pakistán, que Afganistán se enfrentaba a un desarrollo humano y estaban un poco retrasados. Y están las diferentes organizaciones gubernamentales o no, pero ellos obtienen beneficios. Al final es bueno para ellos a nivel económico. Por ejemplo, aquí, cuando nuestras personas se marchan como migrantes, tienen que hacer todo el trabajo duro. Allí no hay las mismas oportunidades de tener una buena vida como podrían haber tenido en Afganistán en otras circunstancias. Pero aquí, cuando migras, tienes que trabajar mucho para ganar muy poco dinero. E incluso se va extendiendo la red de narcotráfico por el mundo. Y esta es una manera de ejercer poder por parte de estas redes terroristas internacionales. Y luego también está el poder del ejército y el poder económico de otros países como China, Turquía, Rusia, etc. Y en Afganistán, digamos que de Afganistán lo ven como un lugar distante. Mirando a presente y a futuro, ¿cuál es la respuesta que la población afgana está dando a esta opresión?
¿Cómo se están organizando las mujeres? Las mujeres afganas, tanto dentro como fuera de Afganistán, no permanecen en silencio. Siempre alzamos nuestra voz al mundo y decimos a todo el mundo que deberían ver la realidad de Afganistán, ver cómo viven las personas allí y las mujeres en concreto. Incluso en las escuelas para niñas, los talibanes entraban y se reían de las cosas que hacían allí y decían, no, sin nuestra autorización no se puede hacer nada, no, vosotras no podéis hacer nada aquí. Los derechos de la mujer y los derechos humanos han quedado silenciados en nuestro país por medio de la violencia contra las mujeres y a través del genocidio. Nadie pregunta a los talibanes ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? Porque tienen apoyo internacional, tienen el poder y lo saben. Entonces, si alguien se lo pregunta, van a decir una razón que no va a ser la verdad. La realidad que todo el mundo conoce es que son terroristas y que quieren extender su poder por todo el mundo, de acuerdo con su plan, de acuerdo con su ideología. Ellos dicen, ahora tenemos poder en Afganistán, pero después empezaremos por Asia Central y luego lo iremos expandiendo por todos los países europeos y por el resto del mundo. ¿Qué acciones de alianza y resistencia internacional podemos emprender los movimientos sociales y feministas para apoyar vuestra lucha? ¿Cómo debemos articularnos? ¿Cómo podemos presionar a la comunidad internacional para que haga cumplir los derechos fundamentales? A través de las redes sociales, la gente ha visto que cuando los talibanes llegaron al poder, una de las personas encargada de educación, Karim Lee, que vivía en un lugar, luego tuvo que luchar contra los terroristas. Muchas personas murieron en aquel momento. Estaban las personas que defendían los derechos humanos y los derechos de las mujeres, pero por desgracia, la comunidad internacional no apoyó a Ahmad Massoud. Ahmad Massoud es en la actualidad el máximo defensor de los derechos humanos y de las mujeres en Afganistán. Y prácticamente todas las mujeres que protestan, tanto dentro como fuera de Afganistán, le apoyan. Pero lo cierto es que Ahmad Massoud ha intentado negociar en varias ocasiones con los talibanes para que respeten los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Sin embargo, por desgracia, este grupo terrorista no ha aceptado la negociación. Y en la actualidad existen los amigos de la resistencia que van luchando en diferentes provincias de Afganistán, Panjshir, Badakhshan y otras. Ellos luchan con él porque piensan que los talibanes no respetan, saben que no van a negociar con ellos y además es que no siquiera entienden los derechos humanos. De acuerdo con su ideología, todo va bien, tal cual está, y esto no es aceptable. Nosotros siempre nos preguntamos por qué en la comunidad internacional no hay recursos para que las organizaciones de derechos humanos hablen de todo esto, del genocidio, de las matanzas de mujeres,
de cómo se paralizan todos los derechos de las mujeres, esta terrible violencia que sufrimos. Pero quisiera solicitar amablemente a la comunidad internacional que por favor, reconozca a los amigos de la resistencia y a Ahmad Massoud, que luchan contra estos terroristas por defender los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el derecho a la educación. Ahora mismo no tengo más preguntas. No sé si tú quieres añadir algo más. Como refugiadas, y yo concretamente como refugiada, ante todo quisiera dar las gracias a las personas que defienden los derechos humanos, que nos han abierto el camino y que han salvado nuestras vidas de los terroristas. Pero aquí necesitamos tener oportunidades para poder vivir una vida con independencia y esto es muy difícil para nosotras. En la actualidad no tenemos ningún futuro aquí. Tengo a toda mi familia en Afganistán y ellos no dejan de escapar, van huyendo de un sitio a otro y yo estoy pendiente de lo que les pueda suceder. En 4 ocasiones los talibanes han entrado en mi casa, han dado una paliza a mi pobre madre. Y esto es horroroso para mí. Me paso el día llorando, pensando en mi familia cada vez que oigo algo de ellos. Le dieron una paliza muy grave a mi cuñado y pasó más de 2 meses en la cárcel y le pegaron, pero bien. Entonces, esto no es fácil para nosotras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder llevar una vida, para mantener la mente clara y aprender un idioma nuevo y organizar una vida otra vez de cero? Es muy difícil. Nosotras nos hemos visto obligadas, forzadas a salir del país y no tenemos lo necesario. ¿Qué podemos hacer? Apalean a mi madre, a mi sobrino, a mi cuñado y ahora no tienen ni dónde ir. Ni siquiera yo les puedo ayudar, no puedo ni ayudarme a mí misma. Entonces no es fácil para mí. Mi madre está enferma y no puedo hacer nada por ella para que consiga los medicamentos que necesita. Ni siquiera mi familia que está allí tiene el dinero necesario para llevarla al médico, ni siquiera para comer. Como mucho comen una vez al día. Entonces es muy, muy duro. No es nada fácil para nosotras. Lo hemos perdido todo, no tenemos ninguna oportunidad laboral, no tenemos nada. Todos los derechos humanos han desaparecido en Afganistán. No quedan derechos humanos allí. Salvo que estos terroristas tienen todo el poder, lo tienen todo. Ellos viven una vida de ricos. Y al resto de la gente, ¿qué le dicen? Pues que Dios, que le recen a Dios, que Él les dará comida. Pero Dios no se pasa el día colgando alimentos del cielo para que los cojamos. Si una persona no tiene ingresos, no tiene oportunidades laborales, ¿cómo va a comer? No es fácil. Es muy difícil. Estoy muy agradecida al gobierno español de haberme salvado la vida. Pero el problema es que hay veces que me entran ganas de quitarme la vida, que la vida no merece la pena. ¿Por qué estoy viva? Cuando no puedo hacer nada, ni por mí, ni por mi gente, ni por mi familia. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué estoy viva? No puedo ayudar a nadie. Muchísimas gracias por tu entrevista, pero sobre todo por ser una mujer tan luchadora y valiente, Masouda. Ha sido un placer compartir este espacio de lucha contigo. Muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado. Al menos puedo alzar mi voz. Y también gracias por el apoyo financiero.
no es la primera, sino la segunda vez que vuestra organización me ayuda. Como mujer y como defensora de los derechos humanos, quisiera sugerir que si hay alguna oportunidad de trabajo para mí, para que pueda tener una vida independiente y para poder ayudarme tanto a mí como a mi familia y mis gente, estaría muy bien. Por nuestra parte, nada más. Sigamos desmontando los discursos de odio, visibilizando las injusticias, creando nuevos discursos e imaginarios y construyendo desde aquellos aspectos que nos unen. Jarraitu politika eta erresistentzia birpentsatzen, eraldaketa berrirudikatzen eta borroka estrategiak berrabiatzen. Fundamentalismoei aurre egiteko, oinarrizkoa jendea baita. Para conocer más en profundidad la labor de Medicus Mundi Guipúzcoa, ONG que trabaja en defensa del derecho a la salud, especialmente por los derechos sexuales y reproductivos, podéis visitar su página web www.medicusmundiguipuzcoa.eus o seguirlas en sus redes sociales. Agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa por la financiación de este podcast que hemos creado con gran ilusión.